Buenos días. El artículo que vamos a tratar se llama Fusión de información, alerta temprana de señales de tránsito ferroviario para operación y mantenimiento basado en Big Data e Internet de las Cosas. Una breve introducción, un artículo que los autores son chinos, dice Kong Huan y Jin Huan, de la Escuela de Control Automático en China. El artículo lo que trata es de relacionar dos tecnologías de la industria 4.0, que es el Big Data y el Internet de las Cosas. El enfoque se centra en las vías férreas y centraliza la información obtenida por distintas señales que brindan los vehículos y las estaciones para así poder fusionar alertas tempranas para operación y mantenimiento. La transmisión de señales de comunicación tiene una posición amplia e importante en muchos campos, pero también enfrenta muchos desafíos. Para mejorar la eficiencia de la transmisión de la señal de comunicación por carretera, es necesario mejorar la eficiencia de la transmisión de señales por carretera a través de la fusión de la información recolectada vía Big Data. Esto lo relacionan en el artículo que vamos a revisar. ¿Cuáles son los aspectos claves? Bueno, hay tres aspectos básicos que son proponer un método para mejorar la operación y el mantenimiento de las señales de tránsito ferroviario basado en los grandes datos del Internet de las Cosas. Propone una red básica de sensores inteligentes para el Internet de las Cosas que permiten el procesamiento y la comunicación. Y propone usar el tiempo del vehículo en la línea principal, o sea, en la vía donde se está moviendo libremente, para calcular la velocidad. Y tener pues así el caso de los vehículos que están fluyendo entrando y saliendo de las estaciones. El estado del arte, ¿qué hay sobre ese artículo, sobre ese tema del Big Data y el Internet de las Cosas? Bueno, básicamente hay bastante información en la red, se han hecho bastantes estudios sobre el tema, pero en el tema ferroviario hay, bueno, la información como no es tan fácil de encontrar, en el sentido de que para el flujo de vehículos ferroviarios no es tan considerable tener información específica. O sea, hay mucho tema del Big Data, del Internet de las Cosas, pero para este tema no es tan puntual. Bueno, básicamente se trata de la adquisición de datos integrando elementos primarios, sensores, sistemas de información en la nube, entre otros. Hay información acerca del mantenimiento de las vías férreas, específicamente temas de soldadura, soporte de rieles y demás. Y para la estimación de pasajeros, ¿sí? Para ver qué tanto confluyen personas a una estación específica y qué tanto se están moviendo entre estaciones. Bueno, y hay otro número muy particular de sistemas específicos, temas de ruedas y demás. Cito algunos especialmente que están referenciados al final. ¿Cuál es la metodología utilizada en el artículo? Bueno, ellos lo que hacen es mostrar un modelo matemático, básicamente. Esa es la metodología que utilizan, desarrollar un modelo matemático o a través de iteraciones, ¿sí? Nodos que confluyen, manejo de la información que están ubicados en la vía férrea, particularmente en las estaciones, lo que denominan ellos peajes, los toll, y también en el mismo vehículo como tal, o sea, una sensórica que tiene el vehículo y que capta información que te permite revisar fenómenos físicos como temperatura ambiente, humedad, intensidad de luz, vibraciones, etcétera, dependiendo pues las tareas que se establezcan para cada tipo de proceso. Entonces, lo que se quiere es hacer la detección del flujo eh, de tráfico entre estaciones y nodos. Se entiéndase por nodos también lo que ellos denominan los peajes, ¿sí? De punto de llegada, punto de partida y adicionalmente pues lo que es la estación. Entonces lo que se determina es un modelo de flujo de tráfico, ¿sí? Y determina los tipos de vehículos que están moviéndose entre estaciones, entre las vías férreas. Entonces aquí
o aquí tienes elementos que van a adquirir los datos, procesa esos datos en la forma en la que los quieres mostrar, voz y datos, gráficos, estructura de datos. Eso finalmente pasa a una etapa en donde los análisis, donde se analiza esa data, ¿sí? Hay un equipo principal haciendo el análisis de los datos, tienes un algoritmo de estimación de flujo y tienes una forma de geográfica, de posicionamiento geográfico que te va a definir, pues, que te va a ayudar a permitir el tipo de falla que vas a tener en el vehículo como tal. Finalmente, eso procesado se va a pasar a un cliente final en una información organizada que le va a permitir, pues, al cliente tomar decisiones respecto al vehículo. Bueno, para estimar el flujo, básicamente lo que intenta es definir unos nodos de flujo, ¿sí? Dependiendo la trayectoria, dependiendo el nodo de salida y de entrada, ¿sí? Y las estaciones que van a tener intermedias que se denominan los peajes. Hay unos equipos también a lo largo de la vía que van a recibir, pues van a tener adquisición de datos. Entonces, lo que está en azul, en la imagen derecha, son las estaciones y de los peajes, ¿sí? Y hay los logos 3, 8 y 6 son los que, digamos, también permiten la captura de información del vehículo que está en la vía férrea. Sí, este es el diagrama esquemático de la red de transporte. Entonces se establece un modelo matemático, ¿sí? Con esos nodos que les comentaba. Este es el modelo matemático. Y la estimación del error pues se hace con el, el error relativo por mínimos cuadrados. Entonces, esto pues nos va a permitir comparar ciertas velocidades, el flujo como tal. Se va a estimar la velocidad del vehículo que se hace en la vía libre, es decir, en el trayecto en el que está, no está en un nodo, posicionado en ningún nodo, sino que está en la vía libre, y la velocidad captada por los nodos, que hay que tener en cuenta la aceleración y la aceleración del vehículo cuando entra y sale de una estación específicamente. Entonces ellos recolectan unos datos y dicen, mire, el, la velocidad calculada, ¿sí? Eh, es la gris, ¿sí? Que dice, te permite reconocer la velocidad que lleva el vehículo en la vía libre, ¿cierto? Es la gris, los puntos grises. Más o menos entre 110 y 120 la velocidad del vehículo. Estamos hablando en kilómetros por hora. Y la colección de la velocidad del vehículo en cada uno de los nodos, o sea, en cada una de las estaciones, digamos, en este caso. Entonces miren que hay bastante variabilidad. Esto se tiene que cerrar y se tiene que llevar a un modelo específicamente que va a dar un valor intermedio. Aquí ven un flujo de vehículos, un flujo de tráfico en el tiempo a lo largo del día, ¿sí? Pues varios días de trabajo. Y hay unas rutas especificadas del 1 al 10. Entonces dice que hay unos días de trabajo y unos días de no trabajo. ¿Sí? Entonces la gráfica de puntos grises, la superior, dice que son las vías del 1 al 10 en los días de trabajo. Y hay en otra iteración donde muestra que es la gráfica roja, otra vez cómo se está comportando el flujo del tráfico en unas vías específicas. Y los otros flujos corresponden a lo que llaman ellos días no laborales. Entonces ahí están verificando cómo están cambiando ese flujo de tráfico dependiendo pues los días estimados. ¿Qué va a desarrollar la tecnología? En la metodología, bueno, esa rata también aparece aquí, la rata que se encuentra cuando el vehículo está
pues se está captando la señal en cada uno de los sensores que les mostraban, el 3, el 6 y el 8, lo que decían en el logo, en la imagen de atrás, en dos diapositivas atrás. Y miren las velocidades que están captando cada uno de los sistemas, ¿sí? Luego, finalmente, lo que se hace es sacar un estimado de concentración de tipos de vehículos de los que están pasando por la vía, ¿sí? El tipo de distribución de vehículos de los que están pasando por determinadas vías, por determinadas rutas, perdón. Finalmente, estos son los resultados. Bueno, llevan a cabo pues una investigación multidimensional sobre la evaluación de un modelo de operación y mantenimiento de información con el Big Data. Y cuantitativamente pues evalúan la operación de la información y el negocio de mantenimiento desde múltiples dimensiones, como infraestructura, rendimiento de la red, y esto les debe permitir tomar decisiones, definir la capacidad y la eficiencia de la empresa. Adicionalmente, pues con base en el análisis y el procesamiento oportuno de datos masivos en tiempo real, se deben generar alertas tempranas para proporcionar medios auxiliares para el análisis de problemas y posicionamiento pues, de los equipos y apoyar la operación de información de la empresa y el negocio del mantenimiento. También debe servir para establecer un modo activo de operación y realizar un mantenimiento basándose en la prevención. Finalmente, pues también con el histórico de datos deben proporcionar una información completa para operación y mantenimiento, ¿sí? Y así pues definir las funciones integradas teniendo en cuenta toda la información que se requiere para poder establecer un informe completo de la operación. Bueno, como conclusiones, lo que presenta el modelo es definir la capacidad de reparación del equipo, ¿sí? El tiempo promedio de fallas, optimizar esto, tiempo de respuesta de mantenimiento, el tiempo promedio de reparación de fallas y otros indicadores. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues mejora la rentabilidad y ahorra el costo de mano de obra y el costo de operación y mantenimiento. Diseñan también entonces un sistema de análisis de alerta temprana para la seguridad de flujo de pasajeros en el tránsito ferroviario y pues integra funciones de monitoreo de alerta temprana. Esto permite expandir y mejorar pues, el servicio continuamente pues, sobre la base del mantenimiento y la operación y una red inteligente, pues esto permite que se pueda expandir hacia otros negocios. Lo importante aquí, lo clave es el monitoreo en línea y en tiempo real y el análisis inteligente, pues la combinación de estos datos debe permitir tener en cuenta también el ciclo de vida del equipo, las funciones de gestión, los comandos de emergencia y a partir de ahí pues se puede formar una operación y un mantenimiento altamente integrados, automatizados, inteligentes y completos. Esto permite pues tomar de manera oportuna algunas decisiones y preparar recursos de emergencia y tomar medidas preventivas, básicamente. No se entre demasiado las cosas en el tema del modelo matemático, por lo que el modelo matemático pues es bastante básico, no es tan complejo, pero digamos no es el core de este curso. Nosotros vamos a centrarnos más que todo en qué hacer con la información. O sea, la sensórica permite la adquisición de datos. Yo meto un algoritmo que me permite tomar decisiones de acuerdo a esos datos y finalmente pues presento ese modelo, lo cotejo con los datos que están tomándose y que se están calculando en cada una de las estaciones y los nodos. Y pues finalmente pues le permito al cliente o al jefe, o en este caso a la gerencia en línea, mostrar qué es lo que estamos realmente ejecutando. Pues algo que agregue valor. Finalmente, unas recomendaciones. No especifica el artículo qué tipo de vehículo transita por la vía férrea. Definir qué decisiones pueden tomarse de acuerdo a la data adquirida, es decir, cambio de repuesto, cambio de equipos, o sea, de vehículos como tal, etc. Definir qué fallas pueden prevenirse con el modelo de flujo de tráfico estimado. No dice qué falla es el desgaste de ruedas, etcétera. No dice exactamente qué es. Y tener un caso real de aplicación para trazar los conceptos y las ideas. Esto es importante porque queda uno como en el aire en cierto tipo de cosas. Estas son las referencias. Y bueno, eso es todo. Mi nombre es Joiner Salcedo. Soy del curso
Gestión de Información y Procesamiento Inteligente de la especialización en mantenimiento del IT. Muchas gracias.